Ya, ahora sí. Como les decía, mis chicos, el día de hoy vamos a hablar de dos escritores del realismo latinoamericano. Ya hablamos de Horacio Quiroga y José Eustacio Rivera. Hoy vamos a hablar de Rómulo Gallegos y Manuel González Prada. Estos dos escritores del realismo latinoamericano, Rómulo Gallegos de Venezuela y Manuel González Prada de Perú. Bueno, el tema como tal lo encontramos en el libro, páginas 138, 139. Con este tema damos por cerrado la unidad 3 de nuestro libro y también por ende damos por cerrado nuestro periodo número 3, que pues se cierra el 31, pero teniendo en cuenta que hoy tenemos clase ya hasta el jueves haremos un tallercito de lectura y ya la otra semana antes de evaluación pues hacemos un repaso. ¿Listo? Vamos a hablar de Rómulo Gallegos y Manuel González Prada. Bueno, como les decía, Rómulo Gallegos es un escritor, o bueno, fue un escritor venezolano que nació en el año 1884, fallece en el año 1969. Eh, bueno, este señor era muy importante porque fue periodista, fue político, obviamente pues también fue escritor, por algo estamos hablando de él. Entonces digamos que tuvo una carrera bastante álgida, bastante grande y muy reconocida también en su época porque pues era un personaje que estaba siempre en la opinión pública. El año de 1929 fue un año muy importante para Rómulo Gallegos, debido a que publicó, digamos, la novela que lo hizo más famoso, que lo hizo célebre. Es decir, hablamos de la novela Doña Bárbara. Y además en este año inicia su carrera política. ¿De qué nos habla este libro de Doña Bárbara? Bueno, Doña Bárbara es un libro donde la protagonista es una mujer de, digamos, de pelo en pecho, es decir, una mujer berraca, una mujer parada, ¿sí o no? Y Gallego, digamos, denuncia en este libro a los grandes latifundistas, o sea, las personas que se adueñan de muchos territorios, ¿cierto? Y que son como, digamos, como que intentan hacer monopolios, como dominar todo, ¿cierto? Y nos habla de los vicios que tienen estas personas, ¿cierto? La ambición, la avaricia, todo este tipo de cosas. Bueno, y ahorita que hablemos de Manuel Prada González, pues les voy a decir un poquito a qué se dedicaba. Bueno, la narrativa que tenía Rómulo Gallegos, perdón, era una narrativa muy ágil, es decir, que era muy sencilla, digamos, como de entender, pero a la vez también era muy poética, es decir, que usaba muchos recursos de la literatura, ¿cierto? Recursos retóricos para embellecer sus textos. Bueno, acá dice, Gallegos desgrana la historia de Santos Lizardo, que regresa a los llanos desde la ciudad donde se ha formado como abogado. Bueno, eso es eh, como un resumen pequeño de una de sus obras, ¿cierto? Eh, bueno, este hombre hay que entender que es de Venezuela, entonces él tiene una identidad muy arraigada hacia lo que es los llaneros, los llanos, porque pues tanto Colombia como Venezuela comparten una parte muy grande que son los llanos. Y esta cultura influencia mucho, digamos, la sociedad. La cultura llanera, de la gente del llano, tiene unas costumbres y unas tradiciones como muy propias, muy arraigadas ya dentro de sí, ¿cierto? Es decir, que tienen una identidad creada, ¿cierto? Entonces, el hombre lo primero que hace es intentar como recuperar esa identidad como llanero, ¿cierto? Eh, y a través del libro de Doña Bárbara, ¿cierto? Muestra como esa identidad llanero y además muestra como la barbarie que se encarna cuando hay una codicia, ¿cierto? De tierras, como cuando alguien se quiera adueñar de todas las tierras y hace lo imposible, no importa si tiene que hacer masacres, si tiene que pasar por encima de quien tenga que pasar para coger esas tierras, que era algo que sucedía por ese tiempo en Venezuela, ¿cierto? Que era que, digamos, los grandes terratenientes, es decir, la gente que tenía mucho dinero, empezaba como a adquirir todos estos territorios. Y el que no quisiera vendérselos, pues a las malas se los quitaban, ¿cierto? Mandaban asesinos a sueldo, mandaban personas a que sacaran a esas personas de esas tierras, solo para ellos poder quedarse con esas tierras. Entonces, todo esto lo denuncia, digamos, Rómulo Gallegos a través de su libro. Se demuestra que es un realista por eso mismo, porque él coge esos temas de su sociedad que son reales, que son latentes, que son un problema para la gente y los enmarca dentro de su obra, ¿cierto? Eh, Además que, bueno, el hecho de que él fuese político le permitió denunciar muchísimo esos males que aquejaban a Venezuela en ese momento, ¿cierto? Por ejemplo, él denunció la corrupción, la violencia, la impunidad alrededor de los conflictos de la tenencia de la tierra. Este era el tema que más él
él peleaba, ¿cierto? Que era el tema de la tenencia de la tierra, porque él decía que era muy injusto, y hoy en día sigue sucediendo, era muy injusto que pocas personas eran dueñas de la mayor cantidad de tierras posibles y muchísimas personas no tenían ni siquiera dónde meter la cabeza en la noche o dónde caerse muertos. Entonces, él dice que ahí hay un conflicto grandísimo por el tema de tenencia de tierras y él dice que eso hay que reestructurarlo, que no puede permitirse los latifundios, es decir, personas que tienen muchas tierras, porque eso, o sea, dice, si las tierras fuesen productivas y produjeran trabajo para la gente, estaría bien, pero estas tierras a veces ni siquiera son dedicadas para el tema productivo y la gente pues termina no teniendo terrenos, se aumenta la pobreza, se aumenta la violencia y se empiezan a aumentar como otros temas conexos a este tema de la inequidad. Entonces, tener claro, Rómulo Gallegos, escritor venezolano, principalmente hacía era una denuncia social a través de sus escrituras, ¿cierto? Denunciando el tema de la tenencia de tierras, la violencia, la impunidad y la corrupción. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? ¿No los escucho? Chicos. Listo, perfecto. Entonces, nos vamos con Manuel González Prada, de Perú, ¿cierto? Escritor peruano, que nace en 1844, muere en 1918. Bueno, Prada fue principalmente periodista y él desde el periodismo analizó mucho, digamos, eh, la política de su país, ¿cierto? Y empezó a hacer como propuestas críticas para construir país, pero también empezó a hacer propuestas críticas para renovar la literatura de su país. Entonces, es bien importante que el hombre quiso como empezar a cambiar ciertos mecanismos, ciertas cosas que ya estaban implementadas, que ya estaban instituidas eh, dentro, digamos, de la política y dentro de la literatura de su país. Y llega Manuel González Prada desde el periodismo a hacer crítica, a empezar a cambiar como esos conceptos, eso que se tenía por literatura y por política. Dice, ya es hora de cambiar esto. A pesar de que Manuel González Prada viene de familia aristocrática, es decir, que el hombre no fue pobre, o sea, el hombre tenía billetes y su familia tenía billetes. De hecho, él muy joven viajó por todo Perú, ¿cierto? Y a la vez de que viajó por todo Perú y conoció su país, empezó a descubrir que había muchísimas desigualdades específicamente contra la población de los indígenas y la población negra. Y él decía, hombre, pero si ya estamos entrando al modernismo y todo este tema, ¿por qué a los indios y a los negros aún se les discrimina y hay tanta desigualdad social? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué unos sí tienen más privilegios y ellos no? Entonces él empieza a cuestionarse a partir de esto, ¿cierto? Y entonces empieza a sacar un libro de artículos y ensayos. Uno se llama Páginas Libres de 1894 y otro se llama Horas de Lucha de 1904. Y él en estos textos donde hace artículos y ensayos, la principal, digamos, como crítica o análisis que hace es que se debe renovar la literatura del país. Debe optarse por hacer una literatura incluyente, que tenga denuncia social, que tenga crítica, que opte también por denunciar las problemáticas que tiene la sociedad de su país. Entonces, el hombre, digamos que fue una renovación frente a ese conservadorismo, a esas tradiciones que se traían, el hombre empieza a cambiar eso desde su perspectiva de la literatura, ¿no? De hecho, se volvió socialista. Los socialistas, ustedes ya deben haber visto en sociales o en filosofía, son personas que manejan pues, el modelo político del socialismo, que plantea que el Estado es el que debe manejar los recursos y debe distribuir equitativamente dentro de la sociedad para que nadie tenga más que el otro. Digamos que eso tiene sus ventajas y tiene sus contras. El hombre se da cuenta que ese socialismo está amarrado también a ese capitalismo y a esa corrupción y a esa vaina, y el hombre se vuelve anarquista. ¿Qué es el anarquismo? Es muy raro porque el hombre era aristócrata, era platudo, y el man se vuelve anarquista. La gente cree que el anarquismo es desorden y es destruir todo, pero no, es mentira. El anarquismo, de hecho, es una filosofía que se sustenta en la autogestión, en el orden y la libertad, pero a través de la autogestión. O sea, es decir, que el anarquismo plantea que no es necesario que para que un territorio prospere exista el gobierno, existan las autoridades. Ellos dicen que las cárceles, la policía, el gobierno son cosas que
existen porque el mismo gobierno ha creado los crímenes a los criminales y no crea condiciones y por eso es que existe la violencia. Entonces el anarquismo dice básicamente que si la gente se autogestiona, que si la gente es libre de pensamiento y tiene, digamos, una madurez para pensar, va a entender que mi libertad va hasta donde empieza la libertad del otro, ¿cierto? Es decir, que yo voy a producir, yo voy a hacer, pero no voy a ir a hacerle daño al otro, ¿cierto? Siempre tengo que pensar en pro de todos, porque al final todos nos beneficiamos de todos. Digamos que el anarquismo es utópico, porque no es posible hacerlo, es una ideología muy bonita, pero pues ojalá pudiese llegar. Entonces el hombre se vuelve anarquista y empieza a justificar la violencia armada. ¿Contra quién? Contra los opresores, o lo que él llamaba los opresores. Entonces él decía que se hacía necesario crear una especie, por decirlo así, entre comillas, de guerrilla, ¿cierto? De personas que se armaran para acabar con todos los opresores, es decir, con todo el gobierno, con las autoridades, con todo. Porque pues básicamente sí, para llegar a, digamos que a un territorio que no tenga Estado o no tenga autoridad, pues hay que acabar con todos ellos. ¿Y cómo se acaba con ellos? Pues a través de las armas. Eso sí, no hay nada más que hacerlo. O sea, ¿será que usted va a decirle al presidente, señor presidente, es que nos vamos a volver anarquistas, salgan? Pues no se va a salir. Entonces, ese es el lío. Entonces, el hombre empieza a tener una conducta revolucionaria, ¿cierto? Y bueno, primero el hombre decía que, o sea, su primera consigna era decir que las nuevas generaciones tenían que inventar su propio y nuevo lenguaje, ¿cierto? Que fuese un lenguaje libertario para poder enfrentar al poder. Es decir, el hombre decía, los viejos a la tumba, o sea, los gobernantes a la tumba y los jóvenes a la obra, o sea, los jóvenes, la gente que es el futuro, por decirlo así, a construir país, es lo que él más o menos planteaba. Poco revolucionario el hombre, ¿no? Podemos ver en la página 139 dos ejemplos. Al principio está un fragmento de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y luego un fragmento de un texto que se llama La Anarquía, de Manuel González Prada. Aquí en un momento está pues la autoridad, ¿cierto? Que es como una reflexión que hace el hombre acerca de lo que es la autoridad. Hasta que eso hay que leerlo por aparte. ¿Listo, chicos? Ahorita lo leen cada uno. ¿Tenemos preguntas, dudas o inquietudes hasta acá? No, señor. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, eh, apuntes de esto, pues vamos a copiar los dos mapitas conceptuales, ¿cierto? El de Rómulo Gallegos, sí, obviamente sin el dibujo, solo aquí las características que están acá, las pueden resumir si lo desean. Lo mismo con Manuel González Prada, ¿cierto? Hacemos el mapita y pues lo que les decía, si desean pueden resumir lo que dice dentro de los parrafitos, ¿vale? Los dos mapitas de la 138. Esos son los apuntes del día, compañeros. Y por otro lado, el taller del día de hoy, mis amigos, el taller del día de hoy lo encontramos en la página 150 y 151. Esperen, ya lo abro por acá. Página 150 y 151. Ahí encontramos el taller Ponte a Prueba. Porque no me la haga. Se llama Ponte a Prueba. Este tallercito nos va a ayudar a repasar todos los temas que vimos durante el periodo. Es decir, vamos a pasar por la exposición, la coherencia y la cohesión, la estructura y formación de palabras, la impropiedad léxica, la literatura latinoamericana y listo, ¿vale? Son 16 puntos, muchachos, en el taller de la página 150 y 151. Ustedes solo van a hacer los 15 primeros puntos. Obviamente usted dice, ¡wash, profesor, 15 puntos, eso está muy largo! Pues no, muchachos. ¿Por qué? Porque aquí no es casi de escribir, sino de responder. Por ejemplo, miren, el primer punto es marcar verdadero o falso según corresponda. Entonces, ustedes marcan verdadero o falso en cada uno de estos enunciados. En el segundo punto es completar las oraciones que hablan sobre la coherencia con la opción correcta. Entonces, acá tienen 4 opciones, ¿cierto? 4 palabritas. Y ustedes tienen que ponerlas adecuadamente en las oraciones que están aquí, en las 4 oraciones de abajo. El punto número 3 dice, escribe el tipo de tema frente a cada definición. Entonces, ustedes tienen temas derivados, de contraste o enlazados. Eso es de la coherencia. Eso fue cuando vimos la coherencia. ¿Listo? Entonces ustedes acá, único tema al que le añaden remas. Entonces, ¿eso qué será? Tema constante, tema enlazado o tema derivado. Eso, ahí les soplo, eso es tema constante, porque si es un tema que se le añaden remas, pues está hablando de lo mismo. Cuarto punto.
El cuarto punto dice, señala los atributos en las siguientes oraciones copulativas. Entonces, ustedes tienen unas oraciones y tienen que subrayar la parte de la oración que demuestra el atributo. ¿Listo? Eso por ese lado. Luego se van al 5. Y en el 5 dice, subraya la raíz de cada palabra. Pues tienen unas palabras, hay que subrayar la raíz, es decir, la parte que no cambia de la palabra, ¿cierto? Eso lo tienen que subrayar ahí en esas palabritas. Luego en el 6 nos dice, subraya el morfema flexivo de cada palabra. Aquí el morfema flexivo es lo que cambia de la palabra. Entonces, aquí hay que subrayar no la raíz, sino la parte que cambia de la palabra, es decir, el morfema flexivo. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta dónde vamos? ¿Ven que no está difícil? Y ahora, el punto 7 dice, señala en el texto aquellas palabras que se repiten de manera injustificada y sugiere otras por las que se puedan reemplazar. Entonces, solo van a subrayarlas, ¿listo? Acá hay un textico y ustedes van a subrayar las palabras que se están repitiendo de forma injustificada, ¿listo? Solo las subrayan, no hay que reemplazarlas, solo subrayar, ¿listo? El punto 8 dice, reemplaza la palabra subrayada por aquella que consideres cumpla el mismo propósito semántico, es decir, que tenga el mismo significado. Entonces, acá está la oración, la palabra que hay que cambiar es puso, y acá tenemos las opciones. Tienen que poner la palabra que corresponda, la que es exacta la escogen, ¿vale? Luego el punto número 9 dice, ¿qué características son propias del contexto de la ilustración? Márcalas con una X. Entonces acá tienen unas características, ustedes marcan con una X las que tengan que ver con el tema de la ilustración y la literatura de Latinoamérica, ¿vale? Punto 10 nos dice, lea el siguiente texto y lo responde. Entonces lo leemos y empezamos a responder el 11, que dice, se puede decir que el tema general del poema A la nave es, y entonces pues ustedes escogen la opción correcta, ¿cierto? A, B, C, D. Entonces dice, punto 12, en el poema, ¿a qué se refiere con la nave? Pues ustedes explican a qué él se está refiriendo con la nave. Punto 13, dice, Fernández de Lizardi, que ya hablamos de él en las exposiciones, fue encarcelado por, y pues escogen la opción correcta, ¿listo? Y la 14 dice, Andrés Bello estaba convencido de que ABCD, seleccionamos la respuesta correcta, y el 15 dice, José Hernández se caracterizó por, y seleccionamos la respuesta correcta. Se dan cuenta que de escribir no es mucho, lo único que hay que escribir es por allá en el punto 12 y es una explicación corta. De resto, pues todo se hace en el libro, todo es facilito, pueden mirar atrás, tomen esto como taller de repaso. La entrega de este taller, chicos, está pues obviamente hasta la siguiente clase, tenemos plazo para entregarlo porque sé que son varios punticos. Hasta aquí tenemos dudas, preguntas o inquietudes. Chicos, ¿nada?